Hola taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. Los impuestos son un tributo establecido por ley que se exigen de forma obligatoria a todos los contribuyentes en buenos países, pero hablamos de España. Y decimos impuestos en plural, dense cuenta que no decimos impuesto, decimos impuestos, porque hay unos cuantos, bastantes, muchos. No sé cuántos, pero un montón. Espero enterarme hoy aquí un poquito con los compañeros, no de todos porque igual superan a los 100, ¿no? Los impuestos que hay, no lo sé, pero por lo menos de algunos. Ángeles, Alejandro, Belén, Ángel, hola. Impuestos, nuestros queridos y bienvenidos impuestos. Hoy bien entrada la primavera con las flores, llega ese cardo que nos pincha profundamente y es el pago a Hacienda. La declaración de la renta. Bueno, la declaración de la renta. Uno de ellos, porque luego también sobre esas Es el fechas... Sí, oye... Yo creo que te refieres al momento en el que hay que hacer el resumen de la declaración de la renta, Eso es. Exactamente. No, pero hay gente que sí está esperando que le llegue la devolución de la renta porque hay gente que le devuelve. ¿Le devuelven cuándo? Porque tú, si te ponen una multa Hacienda, tienes que pagarla enseguida, ¿no? No, ¿Sí? cuando haces la declaración de la renta hay gente que realmente le sale a devolver y hay gente Sí, que... pero tardan en devolverlo, ¿no? Tarda menos, tarda muchísimo menos. Independientemente de lo que tarde o no. Pero tú lo adelantas, ¿sí? No, yo puedo decir personalmente que siempre, desde que se instituyó el sistema y yo empecé a hacer la declaración, siempre me han devuelto. Bueno, porque, Lo cual, porque cuidado, pagas bien. Para mí no es ninguna alegría. Cuidado, Porque hay gente, ¡ay, qué suerte tienes que te devolvieron! No, porque con mi dinero estuvieron jugando, claro, en vez de jugar yo con él. Es dinero que te han retenido. Claro. O sea, queda tuyo que te... Lo que me devuelvan es dinero que ellos tienen. Pero queda tuyo. Queda no mío. Pero bueno, de todas maneras es una alegría entre que te salga pagar la declaración o te salga devolver. Y hay gente que de verdad, yo que hago declaraciones, hay gente que vienen ya en el momento que abren la campaña para que le hagas la declaración porque quieren que... Es como una paga extra más. Hay gente que lo tiene como una paga extra más. Sí, lo que pasa es que depende de que no es una paga extra, porque tú como dice Alejandro, se lo has dejado a Hacienda para que ella actúe con ello. Para mí sí lo es porque me retienen más de lo que debería de ser. Y lo siento mucho, pero es así. Me han devuelto cantidades importantes y siempre me devuelven. Pero ¿qué ocurre? Que ellos ven las cantidades. Cuando son cantidades pequeñas las devuelven rápido. Sí. Pero en el caso mío, la mayor parte de las veces me lo devuelven o en el mes de diciembre o después. Claro. Y además utilizan un truco, que es muy sencillo. Me piden un justificante de lo que sea, que ellos, precisamente sobre los datos que ellos me proporcionan, me piden incluso justificantes de los datos que ellos mismos, en lo que se llama el borrador, ellos me facilitan unos datos que ya tienen. Y luego me piden algo porque así interrumpen el periodo de devolución. Y entonces luego después... Pero eso es legal porque las administraciones públicas tienen la obligación de... Es legal porque la ley la hacen ellos. Pero de todas maneras hasta cierto punto, porque yo llegué a poner una advertencia de que iba a poner una denuncia por prevaricación porque nos hacían eso precisamente todos los años y nos reclamaban siempre las mismas escrituras y ya la tercera vez que puse eso les dije, mira, aquí se lo entrego pero esta documentación ya la tienen ustedes en su poder desde hace 2 años, la siguiente vez voy a poner una denuncia por prevaricación. Nunca más nos lo volvieron a hacer, curiosamente. Es que no deben hacer. No, muchas veces van a la tecla. Yo casi me hago rico con esto. Me devolvieron 40 euros. Hoy, bueno, muy bien. O sea que... No, pero hay gente bueno, que es porque no habías pagado más. Bueno, pues nada, hay muchos impuestos, decía yo, y algunos pues estamos pagándolos sin saber lo que pagamos ni siquiera, ¿no? Hay directos, que uno de ellos es este, ¿no? El de la renta, el que graba Es los directo, ingresos, claro. La renta, en la declaración es un resumen del año anterior. Pero ese graba tus ingresos, todo. Pero los indirectos... No, en la declaración de la renta... Los indirectos lo que graban, por ejemplo, un ejemplo tipo de impuesto indirecto es el IVA. Es el más importante, tal vez, ¿no? Porque eso lo que te graba va sobre el bien en sí, o sea, no repercuten de forma directa sobre los ingresos o como tu capacidad económica, como sino la que declaración. lo que influye es sobre cada acto individual que forma el hecho imponible, que sería la compra. Otro impuesto indirecto típico es el impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, que ahí lo que va a grabar es cada vez que tú haces un documento notarial, etcétera, ahí también tienes que pagar. Esos son impuestos indirectos, no graban tu capacidad económica. Ejemplos sencillos para que la gente lo sepa: compras, ventas y demás. Compras, vendes un piso y ahí tienes un impuesto, ¿no? Luego después las plusvalías y demás cosas. Pero bueno, esos son impuestos ocasionales. El impuesto normal de un país, el más habitual, es sobre las rentas del trabajo. O las rentas de capital. O las rentas de capital. Bueno, que ahora mismo lo que rentan los capitales, sobre todo la mayor parte de la gente, es poca. El IVA sobre los consumos, que esa es la parte importante y que no discrimina. Pues por eso es un impuesto regresivo, que es lo que la gente no sabe, porque hay otro tipo de impuestos que son los progresivos, que digamos que tendría que ser la renta, que a más capacidad más pagas, pero curiosamente el impuesto del IVA es regresivo, porque aquí lo que es al contrario, cuanto menos capacidad más pagas, y realmente el IVA quien más grava es a las rentas más pequeñas, porque pagan exactamente lo mismo que los que más dinero tienen. Claro. El IVA, que es ese impuesto indirecto más importante y más gravoso, porque, como bien decías, lo pagamos todos igual. Compramos un yogur, compramos un kilo de patatas o carne, y el IVA pagamos todos el mismo, tengas más ingresos o menos ingresos. Sí, una forma, yo creo, bueno, de ser más justos. Lo de ser más justos es siempre subjetivo, yo hablo desde mi punto de vista. Es decir, los consumos habituales, sobre todo de la gente popular, es decir, el consumo que se va a hacer del día a día, el pan, la leche, es decir, los productos básicos, para mí deberían estar exentos de impuestos. Igual que agua, consumo de electricidad y demás, salvo que pongan unos baremos y digas, bueno, en un hogar normal, hasta este consumo no te cobro impuestos. Si te pasas y te excedes, evidentemente es que tienes una capacidad para pagar impuestos, porque encima estás utilizando los servicios, que ya sería casi un servicio público el no pagar impuestos, pues los estás utilizando en demasía, por lo tanto. Es decir, que yo haría sobre determinados productos, primero, exenciones. No puede ser que me cobren por la comida de un niño impuestos. No puede ser. Aunque sean más pequeños que otros, ¿vale? Depende, hay regulación. Un niño o un anciano o cualquier persona. Pero ya estoy empezando por lo que es el comienzo de la vida. La alimentación es un bien básico. Entonces... y un derecho. Me da igual, un niño, un mayor o tal. Yo dije un niño porque es el comienzo de la vida, es decir, a ese sujeto tenemos que procurarle todos los bienes del mundo, ¿no? Y somos nosotros responsables y nos cobran impuestos por ello. Pero es que además, en este país, cuando tienes una gran empresa o tienes un conglomerado de empresas, creo que es por encima de los 100 millones de euros, pagas el 1%. Es decir, un banco, con todos los beneficios que tiene, tributa un 1%. Y nosotros no tenemos esa tributación del 1%, en ninguno de los casos. O no tributas porque cobras una miseria, o empiezas a partir, creo, de un 15%. ¿Cómo es posible que a mí, que gano nada, me estés cobrando sobre mi renta un 15% sobre un trabajo que estoy generando yo, y un banco que lo que está generando es beneficios sobre los capitales de los demás y sobre las cosas de los demás, pague solo un 1%? Esa es, para mí, una gran desproporción que tiene que corregirse. Si luego nos meten el lobo en casa. No, es que entonces me voy. Oiga, no. Mire, en esta Comunidad Económica Europea yo creo que deben hacer una cosa. Mire, usted no paga los impuestos donde fija su sede social. Yo haría otra regulación. Usted paga los impuestos donde los produce. Y si tiene una fábrica en Andalucía, por mucho que su sede social esté en Barcelona, usted paga los impuestos en Andalucía, de lo que está generando en Andalucía. Claro, porque algunos están cedidos en las comunidades autónomas, ¿no? Donde tengas la sede social. Es decir, yo fijo mi sede social allí donde me cobran menos impuestos como empresa, con los cuales estoy engañando al país. Oiga, usted está produciendo, usted está... Pero no solo las empresas, hay otros que dependen también de las comunidades autónomas, ¿no? O que fijan las comunidades autónomas. Efectivamente, es que aquí el tema es que como todo el mundo pone el cazo, al final todos van a cobrar el impuesto típico de la comunidad sobre autónoma, los bienes inmuebles, ¿no? Claro. Por ejemplo. Ese es uno. Luego tenemos también lo del impuesto de sucesiones y donaciones, que ahí está, que por eso hay patrimonio. esta diferencia.
y luego tenemos renta de no residentes, ¿no? La contribución que sobre valor añadido. Es que tengo aquí algunos aduanas, medioambientales que también dependen de las comunidades, ¿no? Pero también a nivel de los ayuntamientos, las tasas, por ejemplo, de alcantarillado, basuras y tal, son municipales. Aquí, en la estructura jerárquica que tenemos del Estado, dividido entre el Estado a nivel central, más luego las comunidades autónomas y luego cada uno de los municipios con su organización. En todos los sitios que tenemos organismo político van a tener capacidad para cobrarnos un impuesto, una tasa. Pero bueno, mira, lo de basuras y esto ya nos están ofreciendo un servicio, es como que pagas un servicio a cambio. Pero hay otros, como el IBI, por ejemplo, el impuesto de bienes inmuebles, que si tú te has pagado tu piso con tu hipoteca, sus correspondientes intereses al banco, que no son pocos, te has sacrificado para tener tu casa y encima tienes que pagarle al ayuntamiento por un suelo que es tuyo, porque la parcela, tú has pagado la parte que te corresponde, y una serie de cosas. Es que hay impuestos que a mí no me gustan por eso, porque digo, es que no me están dando nada a cambio, esto es mío, yo lo pagué con mi sacrificio, mi piso, mi casa. Bueno, no todo el mundo en este país paga impuestos por sus propiedades. Porque hay gente que no las tiene. No. Y bueno, ni por otras cosas. Tenemos el mayor propietario del país. Sí, bueno, ni por el rendimiento del trabajo, que hay mucha gente que cobra en negro también. Y son los que más exigen luego. Estás hablando del IBI y todos conocemos. El mayor propietario de este país es la Iglesia. La Iglesia, sí. Y la Iglesia no paga. Es decir, yo como un ciudadano que me he sacrificado enormemente por tener una vivienda, y digo a nivel literal, puede ser mi caso, ¿no? ¿Vale? Estoy pagando unos impuestos, pero resulta que quien los viene heredando, que además todos esos bienes fueron donados por el pueblo, pues no los pagaron a ellos. Son costeados o adquiridos en los cadastros que se han descubierto muchas cosas. Eso es, ¿no? Por la inmatriculación famosa, que de repente yo digo, esta propiedad es mía porque la estoy utilizando, y en silencio administrativo, sin que la gente lo supiera, sin que se pudieran oponer, pues resulta que lo inmatriculo y es mío. Mezquita de Córdoba es uno de los ejemplos de los que está en lucha el ayuntamiento y mucha gente por decir, señores, pero perdón, ¿cómo va a ser suyo esto? ¿Vale? ¿Ustedes son propietarios de qué? Si precisamente además esto lo hicieron los de otra religión incluso. ¿Vale? Entonces, la casa que se la cedían en el pueblo para el sacerdote, es decir, todas las instalaciones que estaban ahí, pues de repente son mías. ¿Por qué? Porque las vengo utilizando desde hace muchísimos años. Bueno, usted tendrá el uso y el disfrute, pero resulta que como ahora mismo en la mayor parte de los lugares van quedando deshabitados esas propiedades, tendrían que revertir otra vez en el pueblo, y no, entonces yo me las cojo porque ya son mías, y encima voy a hacer con ellas lo que quiera. Y encima se quejan de los ocupas. Bueno, no saquemos eso a relucir, no, sí. Que va a hervir el patio. Hablamos de los impuestos. No, pero luego está también que de los ocupas ya hemos hablado también. Sí. Pero luego está también, por ejemplo, las grandes familias, que no voy a dar el nombre a alguna, que tienen un patrimonio inmenso, que tampoco pagan por este patrimonio porque han inventado el sistema de la fundación. Lo meten en Aparte una fundación, de la fundación, enseñan 2 horas la casa que tienen, y con eso ya quedan exentos del pago de impuestos. Sin embargo, nosotros que tenemos una vivienda que, como dice Merche, hemos adquirido a base de ahorrar y de pagar hipoteca, etcétera, tenemos que pagar todos los años la contribución. Sí, tiene hasta el nombre muy apropiado, contribuimos. Como si tuviéramos que pagar un alquiler por una casa que es nuestra. O sea, hay cosas que veo absurdas, no, más que absurdas, abusivas. Es que se trata de sacar dinero de donde sea. Y no os doy idea que yo en Francia llegué a pagar un impuesto por ver la televisión, que me acuerdo que cuando me lo dijeron dije, bueno, pues yo voy a decir que no tengo televisión. Aquí hubo algún momento que alguien lo insinuó. Bueno, espera, solo falta esto. Regulado de determinadas formas, cuidadito. En Bélgica se paga la tasa por televisión. En el momento que te enganchan el cable de la televisión, tú pagas al Estado. Pero la televisión estatal no tiene publicidad, con lo cual dicen, paga la televisión que la consume. Esto, sí. Pero en Francia... Pero no vamos a hablar de otros países porque estamos en España. Digo porque hay poco... Sí, ese ejemplo, pero que como hay poco tiempo, que no nos extendamos ahí. Es un ejemplo de que sí se podría regular. Porque hay otros impuestos que a mí me sacan también las muelas y los dientes. Es que los pagas.
Que si tú ahora mismo, tu hijo, quiere poner un negocio, quiere comprar su casita y tú has ahorrado a base de esos sacrificios que hicimos los taitantos y todo esto, y quieres ayudarle y darle un dinerito, pues resulta que por ese dinero que es tuyo, que te lo ganaste tú y que se lo das para ayudar a tu hijo, Pues también tienes que pagar un impuesto. Y yo voy a ser díscolo, pero yo lo encuentro correcto. Porque es un ingreso que una persona tiene. Antes lo pagaba la persona que recibía el donativo. Pero como había siempre problemas de ocultar, ¿usted lo quiere regalar? Pague el impuesto. Hombre, pero, no se preocupe. pero a un hijo no. Bueno, yo estoy Otra cosa es que son los regales al que vive en el pueblo de al lado. Me parece muy bien, pero eso es como, como cuando la empresa... A ver, que tengas que pagar Espera, no hablemos a la vez, que si no... Aunque tengas que pagar como una donación. Yo si quiero todos los meses ayudar a mis hijos, porque ¿quién es el gobierno que a mí me dice con mi dinero lo que puedo hacer? Porque tengo que pagar impuestos, o él, si lo recibe. Me parece justo. Estamos hablando de yo veo bien pagar impuestos. Porque es que además él a lo mejor lo necesita para sus necesidades y a lo mejor yo pues no lo necesito. Y yo trabajo por necesidad, porque necesito comer y necesito... Pero yo no tengo por qué pagar una cosa que es mía al Estado. Al César lo que es el César. Está bien pagar impuestos, pero los justos y los necesarios. Cuando recibes un dinero, como digo yo, de cara, porque es un dinero de cara, que sí, que a tus padres les costó, pero tú lo recibes así, sin más. Como cuando una empresa te da algo porque quiere dártelo, hay que pagar. Cuando las empresas, por ejemplo, te regalaban la luz... No compares una empresa con un padre y un hijo. No, es un donativo. No se puede comparar una empresa con una relación. No estamos hablando de transacción de dinero. Entonces, es que es totalmente inhumano. Yo quería decir una cosa. Lo primero que no me gusta de los impuestos es el nombre de impuestos. Bueno, ya te está diciendo que es obligatorio, está imponiéndolo. No, es que a mí no me gusta que me impongan nada. Y van y me ponen impuestos. ¿Y si no los imponen, qué hacemos? No, que digo que no me gusta el nombre. Pagarlo sí, porque él pagó toda la vida como de la mala fe que tiene todo lo que hay detrás, que es la falta de criterios de ver a cada cual qué es lo que correspondería que pagara, que no estoy en contra de que paguen, pero que le llamen pagos, pero no impuestos. Al final el dinero lo tiene controlado totalmente. Horrible. Somos esclavos, Efectivamente. Es la esclavitud del siglo XXI. Hay por internet, que lo vi el otro día y me llamó mucho la atención y era conveniente verlo, un chico que hace un estudio del dinero que ganamos con nuestro trabajo y va distribuyendo donde va. De hecho, el dinero va prácticamente todo para impuestos, no es nuestro, es del Estado. A nosotros nos queda una mínima parte. Lo justo para sobrevivir. Y a los bancos. Al final, yo insisto, yo soy pro impuestos, pero 100%. Yo 100%, es decir, lo digo, es mi opinión. Yo estoy a favor de los impuestos porque también quiero luego después recursos del Estado hacia mí. Otra cosa es cómo regulemos las cosas. Es decir, claro, si resulta que me van a cobrar el mismo porcentaje o me van a cobrar un impuesto por regalarle 5.000 euros a un hijo, por evitar que a uno le pasen millones y millones y millones de propiedades a otro, si eximimos a unos, eximimos a otros. Y ahí está el peligro, es decir, que todos los grandes, cuando no queremos pagar lo pequeño, se van a ir de rositas. Y yo por eso no, mira, yo pago impuestos, estoy muy contento. Ojalá pudiese darle a mis hijos todos los meses mucho dinero y que me cobren impuestos. Ojalá. Y yo soy partidario de los impuestos, lo siento, y a los demás les puedo... Todos estamos de acuerdo con los impuestos, Alejandro. Yo creo que los estamos de acuerdo, porque gracias a eso tenemos sanidad, tenemos educación, tenemos carreteras, tenemos un montón de cosas, pero según qué impuestos. Bueno, yo digo que ese también porque es una transacción los hay más justos y más justos. Y como es una transacción económica... Eso es cruel. Yo si quiero pagar es cruel. La ortodoncia a mi nieto porque no se la puedo pagar. ¿De por qué se llama impuesto? O sea, es de una crueldad brutal. Venga, llamémoslo tasa, llamémoslo como queramos. No, la donación de dinero. El problema es lo que acabas de decir, que es el cómo se distribuyen los impuestos. Y entonces resulta que se van de rositas los que más tienen
y los que tienen menos, pues son los que más pagan, en proporción. Con lo cual, eso quita legitimidad real al impuesto. Sí. Y se llama impuesto porque te lo imponen. Porque está Ya impuesto. está. Bueno, oye, estos que nombrabas ahora hacen sociedades, hacen fundaciones, como decía Belén, Claro. para pagar menos. Claro. Y yo, si le doy a mi hijo, ¿cuánto más de 3.000 euros, no? Efectivamente. Tengo ya que pagar un impuesto, o a mi hija, bueno, Alejandro, tema- no, a ver, no, impuestos es que- sí, pero a ver, abuso no. No, pero yo vuelvo a insistir. ¿Cuál fue mi primer razonamiento? Porque se os olvida. No se nos olvida. No, que hay determinadas cosas que tienen que estar exentas. Sí, Es vale, decir, claro. Bueno, hablamos de los hijos No, y pero hijos yo que no no. quito un impuesto a otro, no. Regulo y digo, a ver, donativos hasta tal cantidad de dinero exentos. Pero esto Por no ejemplo, está hecho. Es un mecanismo, pero ya lo sé, pero no pero se si hace. es que es un mecanismo que yo, mi primera exposición fue esa. Es decir, que hay muchas cosas que yo eliminaría por topes, ¿vale? Pero no el impuesto como sí, porque la trampa es que si yo elimino un determinado impuesto, lo elimino para todos. Y entonces es donde yo no estoy. Porque si yo elimino la donación a mi hijo, estoy eliminando la donación de los ricos a los ricos. Pero se habla- entonces, esperen un momento. Pero no se habla de Sí. una donación a tu hijo de 20 millones de euros. Estamos hablando de el 3.000 puñeteros sí, euros. pero es que Y ya te cobran. ahí está el tema. Vosotros decís eliminar la donación a los hijos. No, regulo la donación. Claro. Es decir, Pues regúlala. Sí, sí. claro, pero es lo estamos que yo hablando digo, de lo que hay ahora Pero no que- eliminar el impuesto de donación. Pero Que no estamos en Suecia. Por 1.000 que ganas al mes también te cobran un IRPF, ya lo sé, Muy y mal, eso muy puede mal. parecer más o menos justo, pero ¿qué ocurre? Que si elimino el IRPF como concepto, estoy eliminando todo. Y vuelvo a insistir, yo voy a por la regulación de mínimos. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Eso es. Y yo dono a mi hijo una cantidad y hay que ver qué regulación de ese mínimo, pero resulta... Y eso empezó fundamentalmente, me acuerdo, que fue el gran escándalo con la donación y el traspaso de padres a hijos de las farmacias, ¿vale? Porque llegó un momento que el Estado dijo, cuidado, una farmacia cuesta un montón de dinero, ¿vale? Entonces, que salga gratis eso, ¿vale? Entonces, yo estoy de acuerdo que parece muy escandaloso que yo le dé a mi hijo una Bueno, cantidad, pero si se lo puedes estar pero dando una todos los días. farmacia tiene una regulación y tú no la puedes poner sin un permiso estatal y una serie de cosas. Pero de tus ahorritos pequeños a un hijo No, es pero otra una historia. farmacia- Es una que farmacia es una propiedad, es un ahorro del padre. es una lo que vale. propiedad, Sí, pero no, tú no puedes poner una farmacia donde te da la gana. pero no cobran impuestos por Tienen poner que una farmacia. permitírselo. No, no confundamos el tocino con la velocidad. Es decir, por poner una farmacia no te cobran, te la conceden. Pero Igual que, entonces, claro, pues eso te digo, es pero, una concesión. no, pero es una Como lo de concesión las del licencias, Estado. se te puede Cobran- pagar una barbaridad de dinero no por lo tener sé, una no mezclemos plaza. el taxista con la No, pero, farmacia, ¿sabes? vamos a pero parar. una concesión no es lo mismo No, que un padre y un y hijo. yo- Y es lógico que ¿Cómo cuando que lo no? traspases La pagues. farmacia tiene un pero titular, pero y lo de ese tu titular- hijo... Y ese titular No, no. ejerce y los titulares se compran farmacias unos a otros. Es decir, No hay comparación. sin que el Estado te la conceda, yo puedo ir y comprar una farmacia sin farmacéutico y tengo el dinero. Cuidadito. Es decir, estoy donando un negocio que está estipulado además. No todos los estamos años. hablando de esto. Estamos hablando Exacto. de que hay cosas que habría que regularlas. Yo estoy de acuerdo con que hay que Pues pagar sí, ya impuestos está. y que luego hay que regularlos. El problema es que estamos en España. Esto no es Suecia. No, pero yo eso Y no como lo he esto dicho. no es Suecia. Claro. Y es España. Hay que Ahí ayudar a los los hijos. intereses de quienes realmente gobiernan, de los que realmente gobiernan, es que no va por ahí. Están por las fundaciones, están por todo este tipo de cosas. ya. Y entonces, eso que dices tú es tan utópico. Regularlo. Es No, Lo que es, es más utópico utópico, en es más España. utópico ahí. De repente En quitamos, dicen, hay que quitar el impuesto de. Y aquí peleamos por. Espera. no. Es que no decimos Sí, de señor. eliminar los impuestos. Impuesto de sucesiones, por ejemplo. Hay unas cantidades exentas para las personas normales que a mí me parecen bien. Pero para las grandes fortunas, si yo quito el impuesto de sucesiones, como impuesto de sucesiones, insisto, lo quito para todos. Claro. Y entonces también lo quito para las grandes fortunas. Si Claro. estamos de acuerdo en Ese es eso. el Pero problema. también tienes la Estamos de acuerdo en posibilidad de eso. hacer un impuesto de sucesiones para las grandes fortunas, porque de la misma manera que Ya. pueden establecer mecanismos Pero no las correctores hace. para los No las impuestos, hace. no tienes por qué generalizar y que paguen el impuesto de patrimonio, lo paga Claro. la gente que tiene un Mucho. determinado patrimonio, Claro. que tiene mucho, no lo pagan el resto. Pues lo mismo sucede con el impuesto de sucesiones. No sucede también porque puede lo han poner regulado así. para las grandes fortunas, Porque pero lo han lo puede regulado. cambiar, la regulación la puede cambiar
España cuando Claro, quiera. no se Los ningún- Pero es que mecanismos estáis como correctores si son- yo estuviese en contra de lo que precisamente No, estoy no, diciendo. no, 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 Si no, yo estoy no. diciendo que lo que se trata es de regular, no de eliminar Y impuestos, estamos de regularlos. acuerdo. Hasta Yo ahí te estamos de digo acuerdo todos. Que estamos en España. Ah. Spain, en inglés. Pues cuando pones la papeleta, mira, ve. Y entonces, aquí esto no se hace porque quien gobierna no les interesa. Y no me refiero a los políticos. Bueno, hay unos que se llaman progresistas y otros no sé qué. No. Los que gobiernan, los que mandan, son otros. Y a Pero esos es que no eso les es- interesa y nunca se va a Los hacer. que mandan son Pero los si que, es que los eso que se no ve- quieren pagar impuestos. Exacto, Eso se ve exacto, clarísimamente en exacto. el impuesto de Y los sucesiones, Claro. que es los que no los Los que Pero vuelvo- consiguen no los que pagarlos. no Vuelvo a pagan. insistir. Los que no los pagan. Yo y no quieren me que se aparta de regule. la vía de la regulación nadie, pero estoy en contra de la eliminación de ningún tipo de Vale, impuesto. de acuerdo. En contra, ¿por qué? Porque la eliminación de cualquier impuesto como impuesto en sí mismo solo favorece a los grandes. Sí. Solo. Sí. Es decir, no tengamos miedo a dar lo que tenemos y lo regulamos. En y de España manera no. Otra vez, hombre, yo Es estoy que en hablando de España lo no. que debe ser, no de qué país vivo. Entonces es utopía. Pero No, lo que es no, más eso- grande, hay impuestos- cosas que están Estamos reguladas. donde estamos. Y en este país, los que mandan Sí. no son los ¿Y que cómo lo gobiernan. solucionas? ¿Eliminando los No, impuestos? no, si yo no digo de Habla de eliminarlos. regulación, él Yo digo de también, ¿eh? regulación, No, estoy claro. contigo. Claro, cuando hablo de regulación, es que No, no, estamos- te está dando la razón diciéndote que está Sí, contigo en estoy regulación. de acuerdo con la Lo regulación. repitió veces. Lo que digo es que esto, defenderlo aquí en España, la regulación, es tanto, es la utopía. Sí, porque pero aquí tengo, no pero, manda el gobierno. pero lo siento mucho, yo soy No utópico. manda el gobierno. Lo siento, yo soy No utópico. manda el Tengo que gobierno. defender la utopía. ¿Qué voy a defender? Pobres humanos, Sí, pues nos perfecto, dejamos perfecto. apagar y nos quedamos Es la una utopía, utopía. la dejamos Bueno. para los políticos y para los que legislan, y nosotros lo que nos toca es pagar. Pagar. Pero como nos toca pagar, pues a lo que tenemos derecho es a exigir, por lo menos como mínimo, saber dónde va el dinero Ya no que estoy de pagamos. acuerdo. Eso ya no ya es estoy otro de tema. acuerdo. Sí, Eso. sí, porque ya sabemos Claro. que va a hospitales, a educación, Debería. y a Otras pero cosas. hay otras cosas que no sabemos. Ya. Y hay otras cosas. Si fuese Claro. solamente para eso, todo el mundo pagaba. Otra El problema es... Perdón, Eso es otro se tema. están cargando la sanidad pública, se van a cargar la educación pública, y todo esto es para detraer dinero. Impuestos. Los defienden, impuestos. los que defienden, Los seguimos pagando. los que defienden la bajada de impuestos, todos los grupos políticos que defienden las bajadas de impuestos son precisamente los que están haciendo lo que tú dices. Porque pretenden Claro. bajar los impuestos a todo el mundo. Porque sí, a las clases medias, a todo el Sí, mundo, a no. los autónomos, a tal. Por la boca hablan de bajar impuestos a todo el mundo. Precisamente quienes quieren eliminar servicios públicos. Saquemos Claro. la lección. ¿Quiénes están por la eliminación de los impuestos o las bajadas de impuestos? Quienes precisamente están en contra de los servicios públicos. Estamos de acuerdo, yo creo que todos contigo en lo de la regulación, pero está. hay impuestos que yo personalmente considero muy injustos, como este del que... ¿E impuesto Este o del que cantidades? No, Insisto. bueno, es de la momento cantidad. es Es una injusto. cantidad, pero de momento es Es un impuesto. injusto que Botín De momento es un impuesto. dona a su que hija hay. todo el banco y que no paga un céntimo. No, para nada. Pues entonces... Pero lo nadie habla de eso, Pero Alejandro, lo aquí. injusto no es el impuesto, Pero si lo estamos son las hablando. cantidades. Pero Estamos seguro de que acuerdo. Botín va a tener un sistema para no donarle todo el banco Está a su claro. hijo y va a pasar el dinero Está por otro claro. lado. Porque no lo hará como donación. Crearán algún tipo de sociedad No, heredará. Si te interpoladas. acuerdas, yo hablé de 3.000 euros, no hablé de los millones de Botín. Claro, Dije, que le claro. das a un hijo 3.000 euros y ya tengas que pagar, a mí me parece abusivo. Bueno, hay Fue lo que ponerlos, dije al hay que principio, ponerlos, no, sí, chicos. porque Eso, regálale 1.500 has de cada sacado vez y ya está. el ejemplo del banco ese, es el último que quiere que se regulen las cosas. Y entonces lo que no quieren, dicen, lo que no quieren es que se regule, y son los que mandan. Y entonces aquí nunca se va a producir eso mientras no se les ponga coto a Cortamos, chicos, que hay que acabar. Vale. Ya sé, si queréis hacemos impuestos 2. Yo Cualquier creo que sí, otro que día, va a dar ¿verdad? para No mucho. llegaremos a un acuerdo. Merche. Yo quiero que No, no, si no, no se trata de llegar a acuerdos. Pues precisamente está bien esto, que Claro, cada uno tenga una claro, opinión claro, diferente claro, y es un debate. contrastar. Pues ya está. Perdón, quería decir una cosa. Yo quiero que Muy se corta, cambie por favor. el nombre, que en vez de impuestos se diga infastidiosos. A mí me... Bueno, Ojalá vale. fuese Lo un llaman, problema lo llamen semántico. como quieran, a mí me da igual porque a fin de cuentas el problema es pagar o no pagar. Aquí los que estamos hemos pagado religiosamente, yo lo sé, nuestros impuestos.
Que yo y muchos contribuyentes encuentren alguno injusto, también es normal, creo. Que tú tengas tu opinión, también es... Es que simplemente damos nuestra opinión, no pretendemos arreglar el mundo. Ojalá pudiéramos, con los sensatos que somos. No voy a arreglar el país por mucho que opine de lo que hay que hacer. No. Pues sí. Bueno, pues ya saben, los impuestos nos proporcionan servicios. Tenemos sanidad gratuita, una buena sanidad además en este país. Tenemos educación, tenemos carreteras, tenemos una serie de cosas más. Pero bueno, eso a mí me hace retractarme de que pienso de que hay algunos que considero muy injustos. No sé, ustedes también tienen su opinión y los que estamos aquí pues hemos dado la nuestra, solo eso. Hubo debate hoy, ¿verdad? A mí me encanta cuando hay debate, ¿eh? De verdad. Pues nada, el debate se acabó aquí y nosotros, pues como buenos contribuyentes, opinemos lo que opinemos, seguiremos pagando impuestos. Hasta la semana que viene.